Prepárate para iniciar. Misión Católica Redentorista. Bienvenidos a la Misión Digital Redentorista. Nuevos desafíos para afrontar, nuevas redes para pescar. Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor, jóvenes a tu servicio, con los laicos para la misión. Equipo Misionero San Alfonso, transmite desde Bogotá. Jóvenes a tu servicio, con los laicos. Hola familia, una alegría de podernos encontrar en esta segunda semana de misión. Y qué bueno seguir hablando de los jóvenes, ya que ellos son los protagonistas. Para este momento de encuentro nos acompaña el padre Óscar Gerardo Gómez Vargas, misionero redentorista, quien nos va a iluminar sobre esta realidad, a propósito del tema que se ha titulado El liderazgo y el compromiso del joven con la realidad. Padre Óscar, bienvenido a este programa y gracias por su tiempo. Para mí es un placer el poder estar participando de esta misión católica redentorista, poder llegar a cada uno de sus corazones, a cada uno de sus hogares. Y quiero empezar este saludo con las palabras que el Papa dirigía en su exhortación apostólica Christus Vivit, que nos decía: vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Él vive y te quiere vivo. Qué bueno, Padre Óscar. Pues vamos a iniciar este encuentro con una oración. Claro que sí, y para hacer este momento de oración, les quiero presentar una canción que es propia de nuestro carisma como misioneros redentoristas. Este CD lo sacamos en el 2014, fruto de los encuentros que teníamos los formandos cuando éramos estudiantes, y de ahí surgió varias canciones. Entonces les quiero compartir en forma de oración una estrofa de esta canción para que vayamos a ir conociendo también nuestra espiritualidad como misioneros redentoristas. Queriendo responderte tu amor, Señor, y tu bondad, yo sentí que debía vivir en ti confiado, sirviendo a los pobres y abandonados. Sirviendo a los pobres y abandonados. Sabía que buscaba, intentaba, pero no alcanzaba. Luego supe de un santo que amaba a Dios y al pueblo y me enseñó cómo afrontar el reto. Y me enseñó cómo afrontar el reto. Me diste un regalo, la vocación, el gran llamado a tu familia, querido Redentor. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias, Señor, por la congregación. Yo soy redentorista y agradezco a Dios mi vocación. Vocación misionera, y quiero esta canción también cantarle en la Santa Misión. También cantarle en la Santa Misión. Me diste un regalo, la vocación, el gran llamado a tu familia, querido Redentor. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias, Señor, por la congregación.
Ahora los invito, querida familia, queridos jóvenes, para que escuchemos un texto bíblico que también nos ayuda a iluminar nuestra vida de fe. De San Pablo a los Colosenses. Por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente. Perdónense si alguien tiene queja de otro. La palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues es un texto que nos invita a que nosotros reconozcamos que somos elegidos de Dios y que tengamos buenos sentimientos, y con esos buenos sentimientos ayudar a transformar esta sociedad. Por eso, qué bueno consagrarnos a Dios y le pedimos a Él que nos ayude, que nos regale la luz de su Espíritu para poder vivir este encuentro y poder pues tomar algunas herramientas que nos ayuden a nuestra vida de fe. Que el Señor nos bendiga y bendiga este encuentro, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Padre Oscar. Como lo decíamos al principio, vamos a hablar sobre el liderazgo y el compromiso del joven con la realidad. Y tenemos varias preguntas para nuestro invitado. Padre Oscar, ¿por qué cree usted que los jóvenes tienen un liderazgo y se comprometen con la realidad? Bueno, primero que todo hay que empezar diciendo que no todo es malo de los jóvenes. Lógicamente que no podemos desconocer pues esas partes oscuras que tienen los jóvenes y que se han visto reflejadas en la sociedad. Pero aquí yo quiero poner mi énfasis en el compromiso que tienen los jóvenes con la realidad, porque el joven es el que se preocupa de lo que pasa en su alrededor. El joven es el que tiene ese corazón sensible. El joven es el que anda como inquieto por buscar, por trascender ciertas cosas. Entonces ese es el principal objetivo. Y por tanto se debe tener una actitud de escucha hacia el joven, porque el joven tiene muchos talentos. Lo que pasa es que a veces nosotros, por nuestros esquemas rígidos, muchas veces le cerramos las puertas al joven. El joven es un líder. El joven es un servidor por primacía. El Papa Francisco ha señalado una serie de capacidades que tienen los jóvenes por naturaleza y son la respuesta que necesita nuestro tiempo para el cambio. Son un factor importante de cambio. Entonces, qué bueno que los escuchemos. Muy bien, Padre Oscar, así es. Bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Bueno, es muy interesante porque recordemos que en el entorno que se escribe la palabra de Dios, el joven no tenía ningún valor, no valía el joven. Sin embargo, Dios ve los jóvenes de otra manera. Entonces les quiero citar algunos de los ejemplos en la Sagrada Escritura de los jóvenes. Recordemos en Génesis 37, vemos el ejemplo de José, sus hermanos y el padre que tenía predilección por su hijo menor. Recordemos que José era el hijo menor, sin embargo el papá lo apetecía, le tenía mucho cariño y sus hermanos lo venden. Y José recibe unos dones de parte de Dios que hasta interpretaba sueños. Ese es José y vemos que Dios lo llama para grandes cosas. Otro ejemplo que lo encontramos también en Primera de Samuel 3, 9, 10, que es la llamada de Samuel y esa bonita respuesta que da Samuel cuando dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Escucha a Dios y Él responde. El rey Saúl también era un joven cuando el Señor lo llamó a cumplir con la misión. Esto está también en 1 Samuel 9:2. Y recordemos a un personaje muy indispensable en el Antiguo Testamento, como era el rey David. El rey David, que cuando lo fueron a elegir, primero que todo fueron a visitar la familia y el papá presentó fue a los hermanos. Porque el rey David pues era un pastor que guiaba las ovejas. Sin embargo, cuando dice a quién eligen, eligieron a ese pastor. Eligieron al más que no tenía valor. Entonces el rey David. Otro personaje, Salomón.
Cuando tuvo que suceder a su padre, se sintió perdido y dijo a Dios: soy un joven muchacho, no sé por dónde empezar. Sin embargo, terminó respondiéndole al Señor. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Pidió sabiduría para poder cumplir con su misión. También encontramos el profeta Jeremías, llamado pues a despertar a su pueblo siendo muy joven. En su temor dijo: ay Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. Sin embargo, vemos estos personajes que respondieron con generosidad y lograron transformar el entorno. Entonces, la mirada de Dios es muy diferente con los jóvenes. Gracias, Padre Oscar, y apreciada familia que nos están siguiendo por este medio. Miremos, como lo decía el Padre Oscar, todos los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento. Padre Oscar, y siguiendo este hilo conductor, ¿qué ejemplos tenemos en el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento hay que empezar con el sí de María, esa muchacha joven que se dice aproximadamente tenía entre 15 y 16 años, cuando esa muchacha de Nazaret, esa jovencita, fue capaz de responderle al proyecto de Dios. En el Nuevo Testamento es el ejemplo claro. Lógicamente que Jesús transforma la realidad siendo joven. Y ya lo vemos desde pequeñito, desde los 12 años ya estaba empezando a hablar con los doctores de la ley. Y ya estaba empezando sus primeros pasos. De esa etapa de los 12 hasta los 30 no se tiene mucho conocimiento en los evangelios canónicos. Sin embargo, se dice que fue una persona que cumplió fielmente el trabajo en casa. Y mire cuántos años tenía Jesús cuando muere, 33 años aproximadamente. Entonces una persona muy joven que cumple una misión muy grande y que viene a transformar esta realidad. Y vemos también en el Nuevo Testamento, especialmente en Lucas 15, esa parábola del Padre misericordioso o del Hijo pródigo. Ese jovencito que le pide la herencia al Padre, el muchacho recibe la herencia, va y se la gasta por allá en cosas que no debía, en placeres. Pero vemos la capacidad que tiene el joven. El joven se da cuenta de su error y ¿qué es lo que hace? Retorna, regresa. Entonces el joven tiene esa capacidad de cambio. Eso es un ejemplo muy bonito. También en el Nuevo Testamento tenemos ese ejemplo cuando Dios hace la comparación del reino de los cielos, cuando dice que estaban 10 vírgenes en la expectativa de esperar a su amo. 10 vírgenes prudentes que estaban en esa expectativa, también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y por último, el ejemplo que nos da Pablo cuando dice: dejen atrás ese hombre viejo y regresen a ese hombre nuevo, a ese hombre joven, a ese joven que lo humaniza todo. Entonces esos son los ejemplos que encontramos, muchos, porque la lista es muy grande. Sin embargo, quise rescatar pues estos ejemplos que nos ayudan a nosotros también a seguir confiando en los jóvenes y a cambiar nuestra visión de ellos. Así es, Padre Oscar, muchísimas gracias por toda esta iluminación, este hilo conductor que nos ha hecho desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sobre la importancia del joven, el liderazgo del joven. Después de esta iluminación, hay una bonita conclusión de la exhortación Christus Vivit del Papa Francisco en el numeral 13. Abro comillas. Jesús es joven entre los jóvenes para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor. Por eso el sínodo dijo que la juventud es una etapa original y estimulante de la vida, que el propio Jesús vivió santificándola. Cierro comillas. Padre Oscar, ¿por qué dice que los jóvenes son los que están transformando la realidad? Bueno, ya nos lo decía el Papa Francisco, que los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Por tanto, los jóvenes están trabajando por transformar esta realidad, pero para bien, para bien. Y quiero citar algunos ejemplos de algunos personajes, porque la lista es muy grande. Sin embargo, quiero citar algunos ejemplos y quiero empezar con el creador de WhatsApp. Esta aplicación tan bonita que nos permite estar cerca de los que estamos lejanos, de nuestros seres queridos, pero con esta aplicación podemos llegar a nuestros seres queridos, estar en comunicación. ¿Quién lo hizo? Una persona joven, John Kuhn, junto con Brian Acton, que son dos jóvenes que se interesaron por
conseguir una aplicación que cumpliera con este deber. Y lógicamente que especialmente John Kuhn, que es el fundador, tenía aproximadamente 20 años, no tenía más, cuando sacó esta aplicación y ahorita se convirtió en uno de los más ricos del mundo. También Kevin Systrom creó la aplicación de Instagram. Entonces que muchos lo utilizamos y que son aplicaciones muy buenas. Lógicamente que a las herramientas didácticas tecnológicas hay que darles el buen uso. También nos encontramos con Andrés Moreno, creador de Open English, que a veces cuando uno está en un video de YouTube le sale la propaganda de Open English. Es un joven venezolano que también creó esta aplicación. Encontramos también con Jaime Riesgo, fundador de Cervezas La Virgen, que es una de las empresas más grandes que se tiene en Europa. Entonces es un joven que quiso dedicarle pues su vida a este proyecto y transformó. Nos encontramos con Jesús Guerrero Hernández, un joven empresario que es el creador de Servientrega, que es boyacense y un joven que empezó haciendo mandaditos y mire cuál empresa tenemos el día de hoy. Muy importante. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que es también un joven norteamericano que desde muy joven quiso dar su vida, dar su empeño por hacer de nosotros que estemos en continua comunicación. También está Steve Jobs, que es el creador de Apple, un jovencito que tan solo tenía 22 años cuando ya empezó a crear esta aplicación propia de Apple. Entonces, muy joven. Pero no podemos hablar simplemente de los que están transformando en la tecnología. Hablemos de nuestros cantantes. Los cantantes, aquí nomás en Colombia, tenemos Shakira, que empezó muy joven. Juanes, Carlos Vives, que nos han regalado muchas alegrías. Fonseca, que empezaron muy jovencitos. Sebastián Yatra. Tantos personajes que nosotros conocemos y que decimos son jóvenes y que están apostando para el cambio de esta realidad. No vayamos lejos, los deportistas. ¿Quién es Cristiano Ronaldo? Messi. Personas muy jovencitas que desde pequeñitos le apostaron a eso y nos han regalado muchas alegrías. Aquí en nuestro país, James Rodríguez, Falcao García, Ospina, Quintero, entre muchos, porque la lista es muy larga. Y de nuestros ciclistas, de Egan Bernal, de nuestro Nairo Quintana, de muchos que le están metiendo su corazón, su alma, para regalarnos alegrías y transformar esta realidad. Por eso yo pienso que la clave de todas estas personas que hemos mencionado es el servicio. Y ya nos lo decía el Papa en una de sus intervenciones. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es. Muy bien, Padre Oscar, gracias por toda esta iluminación tan bonita que nos ha hecho para nosotros, que aún seguimos siendo jóvenes. Para ustedes que nos están escuchando, la juventud, qué maravilla, qué bonito. Por eso también debemos cuidarla, debemos respetarla también y aprovechar cada uno de los espacios de la vida que Dios nos regala, para así seguir aprendiendo. Recordemos lo que nos decía el Padre Oscar, todos estos jóvenes que crearon toda esta tecnología, los ciclistas, los futbolistas, los cantantes. Aprovechemos la vida, valoremos la vida. Padre Oscar, al inicio de la charla usted me entregó este lápiz y el tajalápiz. ¿Qué me quiso decir o qué me quiere decir? ¿Quiere que escriba algo o explíquenos esto, por favor? Claro que sí. Apreciada familia y querido joven que nos están viendo por las redes sociales y por los medios tecnológicos, y aprovechando pues esta misión católica, pues en la infancia todos hemos utilizado, la mayoría yo diría, un lápiz. Y este lápiz nos deja una gran lección, y esta gran lección pues la queremos compartir con cada uno de ustedes. Este lápiz, siempre hay alguien quien lo guía para poder escribir. De lo contrario, pues no puede hacer nada. El lápiz, para ser útil, necesita a alguien que lo guíe. En nuestra vida también necesitamos a alguien que nos guíe, y ese alguien es Dios. Por eso hay que atribuirle a Dios como el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestra existencia. Y qué bueno que si nos dejamos guiar por Dios, nuestra vida es totalmente diferente y hallamos la felicidad. Hay alguien que nos guía. Otra lección que nos deja este lápiz
Y es que a veces, para poder seguir escribiendo y poder dejando un escrito o un dibujo, necesita de ser tajado, necesita ser cortado y se necesita el tajalápiz. A veces en nuestra vida también necesitamos pasar por momentos difíciles y por tanto necesitamos aprender de esos momentos de dificultad. No podemos quedarnos en esos momentos de crisis. Tenemos que salir adelante porque nuestra vida continúa. El lápiz es tajado, es cortado, pero para seguir escribiendo. Qué bueno que si yo tengo una dificultad, continúe la vida. Tercera lección. Este lápiz tiene un borrador para borrar lo que nos quedó mal. A veces en nuestra vida de fe también necesitamos borrar eso que nos está haciendo daño. Querido joven, necesitamos borrar esas cosas que nos están haciendo daño y que no nos permiten luchar ni soñar. Otra enseñanza. Este lápiz tiene una parte que es muy importante, que es lo que va dentro, la lámina. Porque tiene, pues sí, por fuera una portada interesante, tiene distintos colores, pero lo esencial del lápiz es lo que lleva dentro. En nuestra vida de fe, en nuestra vida también tenemos algo que tenemos que cultivar, que son los valores, que es nuestra moralidad, que es la oración, que son esos valores éticos y esos valores cristianos. Es nuestro corazón, son esos bonitos sentimientos que transformen la realidad. Eso es lo que debemos cultivar, lo que llevamos dentro, lo que nos define como personas. Y por último, este lápiz siempre deja una huella, deja bonitos recuerdos. Yo recuerdo que tengo un cuaderno lleno de dibujos y lo abro y digo, uy, pero ¿quién fue ese escultor? ¿Quién fue ese pintor? Ahí tengo mi recuerdo. Hay que dejar una huella, apreciados hermanos y hermanas. Hay que dejar una huella positiva en nuestra vida. Así como este lápiz deja una huella, nosotros también necesitamos dejar una huella. Esa es la enseñanza que nos deja este lápiz y qué bueno que lo podamos aplicar a nuestra vida. Muchísimas gracias, Padre Oscar, por esta historia. No la conocía, muy bonita. Familia, jóvenes que nos están viendo por este medio, quiero recordar estos 5 pasos, Padre, que ojalá los podamos escribir allá en la casita, para que lo tengamos siempre presente y lo apliquemos a nuestra vida. Primer punto, nos decía el Padre Oscar, siempre hay alguien que te guía. Siempre hay alguien que te guía. Segundo, a veces es importante dejarte cortar o usar el tajalápiz. Tercer aspecto que nos hablaba el Padre Oscar, el lápiz siempre tiene un borrador para borrar lo que quedó mal. Cuarto aspecto, la esencia del lápiz no es lo exterior, sino lo que hay dentro, es decir, la mina. Y un quinto punto, el lápiz siempre deja una marca, una huella. Así es nuestra historia de vida humana, siempre dejamos una historia. Y qué bonito que nos recuerden con algo bonito, algo positivo, algo que nos ayude a construir nuestra propia vida. Querida familia, jóvenes, gracias por escucharnos. Gracias, Padre Oscar, por este compartir tan bonito que nos ayuda a seguir creciendo en nuestra vida. Quisiera, Padre, pedirle el favor que nos compartiera una segunda estrofa o una tercera estrofa de la canción con que iniciamos. Entonces, por eso quería pedirle el favor que compartamos aquí a todo el público que nos está viendo por este medio esta canción que fue hecha en nuestro seminario, como el Padre Oscar lo decía, cuando éramos seminaristas. Pues bueno, pues hay que también en modo de oración vamos a terminar con esta canción porque en esta canción también se refleja nuestra espiritualidad como misioneros redentoristas, que siempre tenemos a un patrono que es San Alfonso, a nuestra Madre, la Virgen María, que ella es la que nos guía en la misión, a nuestra Madre el Perpetuo Socorro, que es la que intercede y es la que llevamos en cada una de las misiones que nosotros realizamos. Pues bueno, entonces vamos a terminar este momento de encuentro pues con la canción. Congregación que es tuya y que has defendido con amor, ya no te llamas santo,
Santísimo te llama, oh Redentor, tu gloria ella proclama. Oh Redentor, tu gloria ella proclama. Alfonso Santo mío, que el amor a Cristo predicaba, hoy sigues enseñando en la congregación a amar a Cristo y su redención. Amar a Cristo y su redención. Le diste un regalo, la vocación, el gran llamado a tu familia, querido Redentor. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias, Señor, por la congregación. Yo soy redentorista y agradezco a Dios mi vocación. Vocación misionera, y quiero esta canción también cantarle la Santa Misión. También cantarle la Santa Misión. Me diste un regalo, la vocación, el gran llamado a tu familia, querido Redentor. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias por compartir con nosotros. Los esperamos mañana a la misma hora.